Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy 11 de agosto 2020. ¿Quién anda por ahí? Pues esta soy yo, sin filtros. Nada que ver el pelo moradito y ¿qué otra cosa sale? Una mariposa amarilla. Pero bueno, esta soy yo. Recuerden que les he estado hablando acerca de que las cosas no son lo que parecen y que la tecnología está tan avanzada hoy en día que nos enseña o nos hace ver cosas que no tenemos. Y buenos días a todos. Saludo a Celia Castellán. Hola amiga preciosa, ¿cómo estás? Bendiciones. Pues el tema de hoy va a estar muy bueno porque les voy a platicar acerca de la misericordia, de la justicia, de la gracia de Dios. Así es que, como dirían por ahí, pónganse sus cinturones o tráiganse su cafecito y tráiganse su desayuno para estar a gusto. Yo aquí tengo mi té de jengibre con limón y miel porque amanecí bien ronca, no sé por qué. Y es buenísimo. Y es raro que yo me ponga ronca, pero como hace mucho calor, a veces estás expuesto al aire acondicionado o a los ventiladores, a donde vayas, el cambio es tan dramático que es casi imposible no enfermarse. Pero bueno, pues aquí estoy. Espero que estén muy bien. Y díganme qué les parece. No sé si ya vieron lo que posteé hace unos minutos acerca de la misericordia de Dios y acerca de la justicia. No he hablado de la gracia, todavía no he posteado nada de la gracia. Un abrazo para Arnold Juma, Celia Castellán, son los que me aparecen por aquí, y Jorge. Bueno, pues a veces no podemos amar lo que no conocemos, no podemos entender lo que nadie nos ha explicado. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Pero leer la Biblia con revelación, porque hay secretos para nosotros ahí. La Biblia está abierta a todos, pero cada quien la va a leer de acuerdo a lo que ya sabe, a lo que ya conoce, y lo que nosotros conocemos pues no nos ha sacado de apuros. Necesitamos cosas nuevas, necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos conocimiento nuevo. Entonces, muchas veces hemos oído el amor y la justicia de Dios, pero perdón, pero tengo que desenmascarar. No es que quiera hablar mal de las religiones, del catolicismo. En general lo hacemos por ser humanos, y los errores los cometemos porque somos humanos y porque hacemos cosas que nos convienen, y aunque estén mal, las hacemos. Entonces, a Dios nos lo han mostrado como un Dios de justicia, como un Dios guerrero, como un Dios que pelea. Miguel Ángel, buenos días. Jorge Pica, buenos días. Entonces nosotros, bueno, no sé ustedes, pero yo sé de lo que hablo. Me crié en el colegio de monjas, muy lindas, pero también cosas tremendas ves ahí. Entonces, a mí me enseñaron que Dios era un Dios justo, que Dios era un Dios castigador, y que si te portabas mal te ibas al infierno. Y me enseñaron, esa parte es verdad, no es mentira. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si te dicen que es un ogro, que apenas te portas mal y moles? Yo me lo imaginaba con un látigo contra mí, ¿no? O sea, hasta miedo le tenía. ¿Cuál amor ni qué nada? Entonces, si a ti te han mostrado a un Dios así, nunca vas a amar a un Dios así. Sería muy difícil amar a un Dios tan severo, tan disciplinador. Pero Dios es también justicia, gracia, amor. Entonces, pareciera que Dios fuera bipolar, ¿no? Por un lado castiga, por otro lado me ama, por un lado me dice que si me porto mal me voy al infierno, pero también hay un cielo. Entonces, ¿cómo podremos definir o conocer a Dios siendo que no lo entendemos ni nosotros mismos? Nadie tampoco nos lo explica.
El Espíritu Santo para eso fue traído a la tierra. Y no me canso de repetir las palabras de Jesús que a mí me llenan de esperanza cuando dijo, les conviene que yo me vaya. Porque Él estaba limitado a un grupo de personas que yo me imagino su carisma para que lo siguieran multitudes y no existían ni los micrófonos. Por eso se iba a montañas, a lugares donde hiciera eco su voz y la gente permanecía ahí aguantando hambres. Imagínense, no había baños públicos. Entonces, imagínense, miles de personas se la amotinaban ahí. Imagínense, se enteraban que había sanado ciegos, que los ciegos podían ver, que los paralíticos se levantaban, que no importaba lo que pasara en cuestión de enfermedades, Él había sido benevolente. Él había dado misericordia. Él una vez iba caminando y las multitudes llegaron hacia Él y dice la palabra que Él tuvo compasión. Y Él vio las multitudes y su corazón se agitó. Y Él tuvo compasión de esa multitud que tenía sed de Él, que tenía necesidades como la tuya, como la mía. Y dice la palabra que su corazón se estremeció y tuvo compasión. Entonces Él ya no iba a donde iba a ir, Él se quedó con esa multitud y empezó a hablarles y les dijo, les platicó de las bienaventuranzas y Él multiplicó un pescado y unos panes y le dio de comer a miles y sobró. Entonces Él lo que quería era dar. Dime, ¿alguna vez te has puesto a pensar que Él es una persona que tiene mucho que dar? ¿Alguna vez tú has tenido mucho de algo y dices, Dios mío, si no lo reparto, si no lo regalo, se va a echar a perder en cuestión de comida, por ejemplo, y quieres regalarla? ¿Y qué pasara si tú tocaras a la puerta y le dijeras a alguien, oye, tengo no sé, 5 kilos de jitomate, tengo 1 kilo de jamón para tu familia, tengo 100 huevos que darte? ¿Los quieres? Y que la gente te cierre en las narices y ni siquiera te conteste. Ese es Dios. Y eso somos nosotros. Entonces es importantísimo que conozcas a ese Dios que te quiere dar, que te quiere bendecir. Ese Dios dador, Él tiene todo, Él es riquísimo, Él es dueño de todo. Pero ¿cómo vas a pedirle a alguien que no conoces? ¿Cómo? Imposible. Por eso necesitas conocer a mi Padre, que es nuestro Padre. Y una de sus características más ignoradas y menos conocidas, precisamente es la misericordia. Su misericordia, tan anchos como la tierra, tan anchos como el cielo es su misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que es infinita, que nunca se agota. No hay nada más precioso que pasar por Dios, aun cuando hayan sido pruebas difíciles. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo por lo siguiente, me voy a cambiar aquí de lugar, porque no saben el calor que está haciendo a donde estoy ahorita. Perdón por la cámara. Entonces aquí está fresco. Y bueno, nada más que eso sí, voy a salir toda despeinada y greñuda. Ya ni modo. Entonces, si tú tal vez has probado su misericordia, pero no lo sabes. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un libro, la palabra de Dios cuenta que los ángeles, nuestros ángeles, apuntan todo lo que hacemos en el día. ¿Sabías? Imagínate, hay contabilidad de todas tus acciones. Alguien ahorita está escribiendo que me estás escuchando y alguien está escribiendo mi ángel y tu ángel. Mi ángel está escribiendo que yo estoy hablando y te estoy mostrando y hablando de este tema. Incluso hay promesas para hablar sobre la salvación para quienes predicamos la palabra. Entonces, como yo te lo he dicho, yo estoy aquí para contarte mis experiencias, para hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo convencerte a ti ni a nadie de nada, pero yo sé que Dios te ama tanto que quiere que tú le conozcas como yo le conozco. Y hay algo de lo que yo casi nunca hablo, ni siquiera mis mejores amigas saben. Mucho de mi sufrimiento en cuestión de una persona que me hizo mucho daño, que es mi ex esposo, que está vivo todavía, y que también por respeto a mis hijos no me gusta hablar de esto. Pero tal vez ya sea el tiempo,
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo he probado la misericordia de Dios, la he conocido de cerca por mí, pero también por un hombre muy injusto. Y entonces yo aprendí a ver la misericordia de Dios, porque Él tuvo misericordia de quienes me hicieron mucho daño. Entonces te voy a contar una breve historia. Yo no tuve un esposo nada más que fuera malhumorado. Tuve un esposo que su palabra era ley y que era prácticamente, tenía que ser yo su esclava para que él estuviera contento, y ni aún haciendo ya después su esclava y haciendo lo que él quería, porque tú dices, bueno, con tal de que él no grite, con tal de que él se tranquilice y que mis hijos no escuchen ese carácter, pues voy a hacer lo que él dice. Entendí que mientras más tú le sueltes la soga a un hombre violento, él esa soga la va a ocupar un día para ahorcarte a ti. Entonces imagínense, en el video pasado comenté algo acerca de que le salvé la vida a un hombre que me intentó matar muchas veces. Entonces yo estoy en mi trabajo, yo tenía un negocio y yo voy manejando y de pronto Dios me da una escena y me dice que eso que voy a contarles es muy fuerte, pero Dios ha de tener alguna razón para que yo la cuente, algo muy importante. Alguien va a ver este video y le va a servir, porque este testimonio es muy fuerte. Y también es para que conozca su misericordia. Porque Dios no acaba ahorita con el mundo. Porque nos hemos portado tan mal que de verdad no merecemos ni el sol que vemos, ni las nubes, ni la vida misma. Imagínate un hombre que te ha hecho daño en todos los sentidos. Te libras de él y de pronto tú vas manejando y Dios te pone una escena. En el momento en que él y yo ya nos habíamos divorciado, él llegó un día de repente a mi casa en la noche, violó las cerraduras y abusó de mí. Me puedes decirme, es que él era tu ex marido. O los religiosos me pueden decir, ay, pero es que él sigue siendo tu marido porque ante Dios siguen casados. Pero eso no es justo. Cuando él terminó de hacer eso y se fue a Estados Unidos, yo vivía en México, antes de que él se fuera, tirada en el piso y también maltratada, parte de la violación, maltratada en todos los sentidos, yo le dije, Dios no dará por inocente al culpable. Dios no va a dejar que tú vivas en paz. Dios va a hacerme justicia. Y él me dijo, tu Dios no sirve para nada. Porque si tu Dios sirviera para algo, tú no estarías tirada en el piso. Y mira quién está de pie. Y mira quién está humillada y tirada en el piso, y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Porque tu Dios se fue de vacaciones. Y tus ángeles de los que tanto hablas se quedaron allá afuera. Entonces yo le dije, peor de lo que tú me hiciste, vas a recibir. Porque Dios es justo. Y él se fue a Estados Unidos. No daba pensión alimenticia, así se libraba de dar pensión alimenticia a 3 niños chiquitos. Y yo me tuve que levantar, bañarme, irme a trabajar, hacer que no había pasado nada, con el alma y el corazón completamente tirados al piso. Esto yo nunca lo había dicho. Nadie lo sabe. Cuando habían pasado solamente, no sé, menos de una semana, 5 días tal vez,
yo voy en mi auto y Dios me da una visión donde me dice: Emilio está tirado en el piso e intentan asesinarlo. Tienes que llamar a la policía. Y yo dije: que se muera. No va a hacerle falta a nadie. Una lacra menos en esta tierra. Eso pensé. Eso dije yo. Entonces, cuando yo sigo manejando, ¿tú quieres que Dios te hable? No te va a hablar cuando estés mirando las flores, a lo mejor. Te va a hablar en los momentos como este. En los más difíciles, en que tú necesitas algo grande, algo especial. No sé cuál sea el problema de ustedes, de alguien de ustedes, de todos ustedes. Pero Dios se manifiesta de manera gloriosa y poderosa a quienes en Él confían. A mí me daba mucha rabia sus palabras de decir que mis ángeles estaban por ahí y que Dios no era poderoso. Me dio rabia, me dio ira, pero ni siquiera me podía levantar para golpearlo, ni para defenderme, porque él me había amarrado las manos. Entonces ya después me liberó de las manos y ni siquiera me podía mover, así de mal me dejó. Entonces yo dije: Señor, yo nunca le he deseado nada a él, pero necesito pedirte justicia. Yo clamo por justicia. Yo necesito que ese hombre pague lo que me ha hecho. No puedo vivir sin sentir que la justicia no llega a mí. Ya son años, 7 años viví con él. 7 años soporté de todo. No es posible que tú tengas tanta piedad de un hombre tan malvado. Y yo, que soy tu hija, pareciera que yo soy la delincuente y él es la víctima. Entonces, yo estaba pensando todo eso. Y el Señor me dijo: hija, tú eres mi hija. Necesito que llames a la policía. Entonces, en ese tiempo yo tenía celular, pero mi celular no enlazaba a Estados Unidos. Y el teléfono aún de casa te salía carísimo, muy, muy caro. Estoy hablándote de hace aproximadamente 16 años o más. No más, como 18 años tiene esto. Entonces llego a la casa de mis padres y en ese momento, yo entrando, suena el teléfono y era él. Era el papá de mis hijos. Yo rara vez contestaba el teléfono y siempre estaba trabajando. Y yo sabía que pues nadie me iba a hablar al teléfono de mis papás porque yo tenía mi celular. Yo contesto. Y él llorando horriblemente, a los gritos me dice: Ivonne, perdóname. El hombre que hace menos de una semana me humilló, abusó de mí, me golpeó contra la pared, se burló de mí, de mi fe. Yo sabía muy bien cuando él mentía y cuando él decía una verdad. Mi corazón estaba endurecido. Y le dije, entonces yo no le dije nada. Yo lo escuché y él me dijo: Ivonne, el padre, el obispo de aquí, con el que él vivía, porque el padre Paul P. Harris le había a él dado asilo en su casa. Era un hombre muy conocido, muy querido en Laredo, Texas. Y entonces él me dice: el padre abusó sexualmente de mí. Un hombre abusó de mí. Y me dice: Dios no es lo que yo te dije. Dios te hizo justicia. Pero yo no soporto vivir así. Yo no lo soporto. Y me quiero quitar la vida. Él estaba drogado todavía porque él era un hombre muy fuerte, no cualquiera lo podría dominar.
Y el cobarde siempre, como él me hacía, igualito le hicieron a él. Entonces yo le dije, ¿qué quieres? ¿Para qué me hablas? Y me dice, porque me voy a matar. Dile a mis hijos que los amo y que yo no soporto vivir con esta vergüenza. Me siento fatal. Y perdóname por todo el daño que yo te he hecho. Yo ni en mis sueños más guajiros hubiera soñado que él me pidiera perdón, porque si ustedes lo conocieran, si ustedes supieran cómo era como pedirle a un chacal, algo así. Entonces yo le dije, Emilio, cualquier cosa que te pase, no aguantas nada. Tú me hiciste eso que te hicieron miles de veces. Eres un cobarde. Deja de decir bobadas, levántate y sigue tu vida. Levántate y mira hacia adelante. Y él me dijo, yo no soy tan fuerte como tú, Ivonne. Yo no soy tan fuerte como tú. Y me dijo muchas cosas más. Me dijo que agradecía todos los años de vida que había estado a su lado, que me agradecía haberle dado 3 hijos preciosos, que lo perdonara por todos sus gritos, por muchas cosas. Pero yo escuchaba que cada vez se enredaba más su lengua. Entonces, como a él lo habían drogado, él se tomó otra cosa, que no sé qué era, y entonces ya le empezó a hacer efecto. Y entonces el Señor me dijo, háblale a la policía y a la ambulancia, porque el padre quiere que él muera, porque no quiere que lo delate. El sacerdote, o sea, tú entiendes eso, y un obispo, o sea, no estás hablando de cualquier persona. Entonces yo le dije, Emilio se desmaya, Emilio me cuelga, y al final me dice, yo he tenido muchos errores, Ivonne, pero tú has sido el amor de mi vida. El problema es que yo no sé amar. Yo no supe amarte. No sé cómo conquistarte. No supe cómo amarte. Entonces yo le dije, yo nunca te he amado, Emilio. Tú debiste aceptar que yo no te amaba y dejarme en libertad, pero me convertiste en tu prisionera. Y luego pensaste que teniendo hijos me ibas a encarcelar más, me ibas a encadenar a ti. Y los hijos son otra cosa. Temporalmente tal vez sí, porque nuestros hijos nos necesitaban, pero el amor no es así. El amor es incondicional, el amor debe ser libertad. No debes hacer que alguien te ame a la fuerza. Eso más o menos fue lo que hablamos. Yo recordé en ese momento que su hermana, que todos ellos son ciudadanos americanos, y aunque vivían en México, pues están conectados en Estados Unidos. Entonces yo le hablé a ella, que trabajaba en una empresa de telefonía también, y le dije, pasa esto y esto, necesito que le hables a la policía o a la ambulancia, yo voy a hacer lo mismo. Y curiosamente, mi mamá había apuntado la dirección de él en algún momento que no sé en qué hablaron. Entonces ella tenía la dirección, entonces ella alcanzó a escuchar parte de lo que yo hablaba, me da la dirección y yo empiezo a buscar, a hablar a Estados Unidos, a la policía, pero cuando ven un teléfono de México, pues como que no te hacen caso, es como que fuera una broma. Entonces ahí también me di cuenta cuán difícil es cuando tú estás hablando por una emergencia real, que la gente te crea, sobre todo las de urgencias. Gracias a Dios, Patricia logró hacer que una prima hablara a la policía. Y gracias a Dios, yo cuando también cambié de teléfono y hablé a urgencias, pedí una ambulancia a un hospital y la mandé a ese lugar. Entonces dije, pues si no me hace caso la policía, un hospital sí va a querer ir por un enfermo. Y entonces pasaron minutos, yo no sabía qué pasaba. Y Dios me da una visión y me dice, marca de nuevo, porque ya están ahí, la policía, ya está ahí la ambulancia. No, perdón, primero la ambulancia llegó, pero necesitan que les abran y el padre Harris no le abre. Y si él no recibe atención, va a morir. Y yo en mi corazón dije, pues que se muera. Una lacra menos en esta tierra. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, me dijo, hija, tú eres mi hija,
No te comportes como la hija de Satanás. Llama otra vez, porque necesitas persuadir al padre Harris para que abra la puerta. Yo voy a hablar en tu nombre. Yo decía, ¿cómo puede ser que Dios tenga misericordia de esta persona que es tan malvada? Estoy hablando de hace 18 años, donde tampoco yo conocía ni la 10ª parte de lo que ahora conozco a Dios. Entonces, es increíble cómo Dios usa los dones y el Espíritu Santo se manifiesta de manera gloriosa, poderosa, sobrenatural. Yo podía ver al padre Harris así como en una pantalla de televisión, que ahora ya existen las pantallas, en ese tiempo no existían, pero yo la veía en la pared y veía al padre todavía pateando a Emilio. Y le dije, padre, él tenía la voz de un ángel. Tenía una voz, hola hija, ¿cómo estás? ¿Qué dice Dios? Bendiciones para ti y para tus hijos. Y le dije, padre, usted está, puede abrir por favor a la puerta, le están tocando. Entonces él me dice, perdón hija, ¿de qué me hablas? ¿Qué esto y qué lo otro? Le dije, padre, Emilio está tirado, ya no lo pateé. Abra la puerta, porque si no yo misma me voy a encargar de que usted pise la cárcel, aunque me eche encima al Vaticano. Abra la puerta porque usted se ha metido con las personas equivocadas. Y entonces él me dijo, ¿cómo sabes? Tienes cámaras, me estás espiando. Hagan de cuenta que el diablo me hablaba. Ya no el angelito, la voz de ángel que me hablaba, no, era Satanás que me hablaba. Me decía, ¿te estás dando cuenta con quién estás hablando? ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Yo le dije, abra esa puerta. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, abra esa puerta. O Dios no tendrá misericordia de usted. Yo no sabía ni por qué le decía eso. Y él abrió la puerta. Emilio fue llevado a urgencias y se salvó de puro milagro. Después de desintoxicar su cuerpo, no sé cuántos días estuvo en el hospital. Toda su familia se fue para Estados Unidos a verlo. Y se salvó. Entonces yo tuve un conflicto muy grande. Y le dije, Señor, ¿por qué lo salvaste? ¿Por qué? Y entonces ahí conocí su misericordia. Y él me dijo, mira hija, todas las personas en este mundo, la más malvada que te puedas imaginar. Porque para esto, otro don que el Señor me ha dado es que cuando Dios quiere que yo ore por alguien, me puede enseñar muchas cosas de su vida, pero algo que me enseña de una manera perfecta y precisa es el pecado de esas personas. Pero Él no me lo enseña para que yo los critique, me lo enseña para que yo entienda el tamaño de su dolor, todo el panorama completo. Entonces Él me muestra que el pastor, sacerdote católico, era pedófilo, homosexual, bisexual, porque también le gustaban las mujeres. Y pude ver su vida completa. Abusado sexualmente él, por eso también un espíritu de homosexualismo entró en él y después se hizo homosexual y pedófilo. Y me mostró muchas caras de niños. Y entonces yo le dije, Señor, cuando yo hablé con él, tú dijiste que él abría la puerta o no tendrías misericordia de él. Quiere decir que tienes misericordia. Y que hay de todos esos niños abusados y que hay de lo que acaba de hacer con Emilio. Dios me mostró que también él era capaz de matar. Yo no sé si alguna vez mató antes a alguien, pero eso fue lo que el Señor me hizo sentir. Para no hacerles el cuento más grande, la policía de Texas me llamó. Los policías encontraron a mi exmarido en una situación bastante terrible. Se comprobó el abuso. Aparte fueron 2 personas, que yo no sé si era otro sacerdote o otra persona, pero se comprobaron precisamente el abuso sexual. Se encontró semen, 2 diferentes semen.
Y fue muy fuerte. Ese día que me habló el policía, Dios me dijo, hija, graba todo, guarda todo, porque el Vaticano, así fueron sus palabras, va a desaparecerlo todo. Yo en ese tiempo, yo era católica. Era católica y era cristiana, porque iba a las dos iglesias. Pero vamos, yo tenía mucho amor hacia los sacerdotes, porque yo conviví con sacerdotes muy buenos. El padre Manuel Jiménez fue para mí como un padre. Y conocí sacerdotes malos también. Pero nunca me basé yo en querer mi religión de acuerdo a sacerdotes buenos o malos, porque mi fe estaba en Dios, no en los hombres. Entonces, yo le pregunté al Señor por qué había que salvar a Emilio. Y entonces Él me dijo, porque va a ser necesario en tu futuro, van a pasar cosas y Él me es necesario que viva. Además, yo estoy haciendo justicia, porque hay algo que yo aprendí. Dios puede tener misericordia de ti y tenemos bendiciones hasta 1000 generaciones abajo, pero hay una forma en la que tú puedes perder esas misericordias. Y ojo con lo que te voy a decir. ¿Cómo se pierde la misericordia de Dios? Tocando a un profeta. Cuando Dios ha querido quitar esas bendiciones a gente, me ha ocupado para ser ese instrumento que desarme la bendición de una persona que está haciendo mucho daño. Entonces ahí Él me dijo, en la palabra dice, cuando por ejemplo David, que estaba ya, iba a ocupar el lugar de Saúl, porque Saúl había ido a consultar a una hechicera y era el rey de Israel y había desobedecido a Dios y consultó a una medium para consultar a los muertos. Entonces Saúl sentía celos de David cuando gritaban que Saúl había matado a 1000, pero David a sus 10,000, y se hizo más famoso David que Saúl. Saúl le tuvo demasiados celos y lo odiaba y lo quería matar también a cada momento, pero David decía, no voy a tocar a un ungido de Jehová. Líbreme Dios de tocar a un ungido de Jehová. Porque si tú tocas a un ungido de Jehová, que no todos son ungidos, pero si tú tocas a una persona ungida, ya no solamente hay maldición sobre ti, hay juicio. La ira de Dios se va hacia ti. La ira de Dios no es, la ira del diablo se queda tonta. La ira de Dios es terrible. Entonces, si tú te consideras amigo de Dios, sabes que eres su hija, es como cuando un amigo te dice, oye, ayúdame, échame la mano, necesito esto, y tú lo ayudas. Si Dios estaba usándome a mí para hacer muchas cosas, yo tuve que aprender que también eso es ser un instrumento de Dios. Dios cumplió el punto espiritual de la justicia, me hizo justicia. Pero Emilio tenía, no quería ni decir su nombre, tenía algo que Dios me dijo. Cuando yo le preguntaba y no me contestaba el Señor fácil o rápido, me dejaba pensando muchas cosas. Y Él me dijo, Él tiene algo. No es porque él sea bueno, es más, él hasta el día de hoy, mi ex dice que es ateo. Y además dice que odia todo lo que tenga que ver con Dios, hasta el día de hoy. Entonces, el Señor me dijo, cuando Él en su interior, en su recámara, tú no sabes lo que Él hace. Y me mostró a Él arrodillado, pidiéndole perdón y pidiéndole otra oportunidad. Y yo dije, pero ¿cómo se atreve este desgraciado a hacer eso? De verdad es un desgraciado. Y Él me dijo, no. Él me conoce. Me niega, pero me conoce y sabe que si Él se arrodilla y se arrepiente,
yo tengo misericordia. No lo desecho ni a él ni a nadie. Hija, puede existir el peor asesino. Y ahí es donde yo conozco. Ahí es donde él me descubre un secreto. ¿Tú crees que los peores hombres del mundo son los asesinos? ¿Son los que hacen el mal? No, hija, porque ellos viven en obscuridad. Ellos es como si vivieran en un cuarto y se la pasan golpeando con una espada porque no saben por dónde van. Yo me enojo con los que sí me conocen, con los que predican mi palabra y engañan a los hombres. A ellos les daré un castigo ejemplar. Pero es más fácil que un delincuente y un asesino se convierta a mí de todo corazón que esos hipócritas que hablan en mi nombre diciendo que en mi nombre hacen y dicen cosas. Y el peor pecado no es ser asesino, el peor pecado es la incredulidad. Y me trajo a la mente ese pasaje que dice que aquel que no cree ya ha sido condenado. Y también me trajo aquel que dice que los últimos serán postreros y los postreros serán primeros. Y Dios tuvo toda la razón. Yo aprendí, yo he probado su misericordia. ¿En qué acabó lo de mi ex con la iglesia? Acabó en que no se hizo justicia. Acabó en que el expediente cambió primero de agentes federales, de agentes de policía, y actualmente está desaparecido. Tal vez un mes después de eso me entero, porque Dios me puso, fue a una oficina y es increíble cómo Dios actúa. En una oficina de un abogado había un periódico de Estados Unidos en español. Y entonces salió la noticia de que un sacerdote había sido demandado por un abogado que de niño era abusado por él. El padre, Paul P. Harris, era un hombre muy guapo, parecía Superman, tenía una personalidad brutal, ojos azules, guapísimo el hombre, alto, fuerte, pero abusaba de niños. Entonces él fue demandado por este joven y hubo muchos testigos que eran sus compañeritos de campamento. Ellos eran monaguillos en la iglesia. Todos los monaguillos eran abusados por el padre, por este padre. Y él lo habían cambiado nada más de muchas iglesias, pero en todas seguía haciendo lo mismo. Y entonces yo también le dije, ¿por qué lo sigues permitiendo, Señor? Y la respuesta fue la misma que con mi ex. Porque mientras me dijo, hija, yo no creé a los hombres para que se pierdan. Los creé para que estén conmigo en la eternidad. El paso por la tierra es pequeño, es nada. Pero en el momento en el que ellos estén ante mi presencia y se les acabe el tiempo, por eso mi sentencia será justa, porque el infierno será su lugar para siempre. Pero yo no quiero que nadie se vaya al infierno, por eso mi misericordia es infinita. Y este sacerdote fue juzgado, se comprobaron no sé cuántos cientos de abusos. Y el Vaticano le pagó en aquel tiempo creo que $7 millones al joven. No hubo justicia nunca en el sentido de que ese sacerdote tocara una cárcel. No sé dónde se encuentra ese hombre, ni siquiera sé si está vivo. Después del abuso que hizo contra mi ex marido, si él ya era malo, se volvió mucho más amargado. Después de eso, Dios me volvió a darle oportunidades a él. 3 oportunidades que duraron meses y que la última vez casi me cuesta la vida.
Yo tengo expedientes en Estados Unidos con más de 60 intentos de homicidio. Soy una sobreviviente de la violencia doméstica. Y en México pues no hay expedientes, pero todos los días me hacía cosas. Es importantísimo que conozcas la misericordia de Dios, porque aquí se trata de ver quién cree más. Y lo que yo entendí es que Emilio creía más que yo en Dios. Él sabía que si se arrodillaba y clamaba, tendría su familia. Sin importar qué estuviera yo haciendo, Dios me jalaba hacia Él. Muchas veces yo quise morirme cuando estaba casada. Y me quise, pasó por mi mente el suicidio. Pero la morra de mis 3 hijos me detuvo. Pero Dios permitió que me diera cáncer para irme otra vez hacia donde Él estaba. Y yo me arrepentí, le pedí perdón y misericordia, porque yo un día pedí morirme. Y yo no soy quien para decir en qué tiempo debo morirme si estoy viva. Pero si estoy viva, tengo el derecho de clamar por mi vida y de pedir más vida. ¿Sabes tú que tienes ese derecho? En la Biblia hay un rey que le anunciaron que tenía una muerte, una enfermedad terminal, y él se puso en la pared y se pegó en la cabeza, se pegaba, que era un signo de lamentación, y dijo: Señor, dame más años de vida. Y Dios le dio, creo que 16 años más de vida. A mí ya me rebasó ese tiempo. Y Dios fue misericordioso también conmigo. Pero yo entendí que la misericordia de Dios es más grande que la justicia. Yo no solamente te lo estoy hablando porque lo leí en la Biblia. Yo ya probé su justicia. Yo le dije a Emilio: lo que me hiciste lo vas a pagar muy caro. Porque cuando dice la palabra, ata, tienes el poder de atar toda lengua que se levante en juicio en contra tuya, y condenarlo. Cuando él me hizo eso, yo lo condené a pagar lo que me había hecho. Y es un derecho. No es que yo sea malvada, es que así es la vida. En la vida te van a pasar cosas buenas, bonitas, desagradables. Todo tiene una media, todo tiene un intermedio. Porque los pájaros tienen alas, pero los pájaros no pueden respirar bajo el agua. Los patitos sí, pero vuelan muy bajito, pero no los águilas, por ejemplo. Hay un equilibrio para todo. Los jóvenes tienen juventud, pero no tienen sabiduría. Los ancianos tienen sabiduría, pero no tienen tantas fuerzas. Dios equilibra todas las cosas, todas las fuerzas. Yo no sé qué Dios tenga con ese sacerdote, ni me importa. No sé qué tenga con mi ex, y tampoco me importa. No es mi asunto. Que Dios les tenga misericordia a los dos, porque los dos fueron creados para ser salvos. Y son hijos de mi mismo Padre, aunque no me caigan bien. Pero tú tienes derecho a pedir misericordia. Dios me mostró que cuando Caín mató a Abel, ¿cuál era qué era lo justo? No sé, la verdad él se merecía algo muy malo. Mató a Caín, a su hermano. Y él fue el primer asesinato del que se habla en la Biblia. Y era un hermano. Pero ustedes sabían lo que hizo Caín. Y esto es revelación, porque tú puedes leer la Biblia y a lo mejor no te has dado cuenta lo que hizo Caín. Caín abogó por él y le dijo: Señor, Dios de misericordia. Le recordó su nombre. El problema es que no sabemos negociar. La gente estudia leyes y se echa toda la Constitución. Pero para vivir tenemos la Biblia y no nos la echamos. Y aparte no pedimos revelación. Pero Caín dijo:
Señor de misericordia. Sabía cómo era Dios. Ten piedad de mí. Y todavía fue grosero cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, pues acaso yo soy su nana para saber a dónde está. Y Dios le dijo, mira, Caín, la sangre de tu hermano clama por justicia. Toda la sangre derramada injustamente está clamando de día y de noche justicia ante Dios. Y pareciera que Dios es lento para la ira. Sí, es lento, porque es más grande su misericordia. ¿Nos conviene su misericordia? Te pregunto. Sí, nos conviene. ¿Nos conviene que Dios sea un Dios más misericordioso que justo? Sí, nos conviene. Porque ni tú ni yo deberíamos estar respirando si no existiera su misericordia. Cuando tú entiendes esta verdad también, su misericordia se hace en ti. Yo no merezco muchas cosas. Ni siquiera merezco estar aquí. Pero es su misericordia la que hace que yo esté respirando, la que yo esté tocando todavía esta tierra. Su misericordia. Caín le dice a Dios, pues no soy la nana de mi hermano. Tienes razón, hice mal, pero ya lo hice. Pero tú, Dios de misericordia, ayúdame para que no me maten. Porque Dios le dice, ok, cuando Él le dice, tú eres el Dios de misericordia, entonces Dios se queda así y le dice, ok. Dijo las palabras perfectas que le salvaron la vida. Oh Señor de misericordia, ten piedad y compasión de mí, porque tu nombre es misericordioso. Y él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate, el desgraciado que mató a su hermano. O sea, ¿qué ondas con eso? A mí me daría vergüenza pedir algo si ya me porté mal. Pero eso es ser tonto. Y eso es tonto, porque además ignorancia, porque no conocemos cuáles son las formas para ganar batallas y en este caso ganar con Dios. Y le dice, si yo me voy y me destierro, todos los que escuchen de mí y que sabrán que yo maté a mi hermano, querrán matarme. Me destierras, pero es un castigo muy grande, porque dejaré de estar con los míos. O sea, hablaba de sus padres. Entonces Dios le dice algo impresionante. Le dice, yo te pondré una marca. A ti te pondré una marca que será visible para todos los hombres y que entenderán que cualquiera que quiera matarme perecerá antes de hacerlo. Nadie te va a poder matar nunca. Y le dice, Señor, aparte mi tristeza será grande, mi carga será muy grande. Me destierras a la nada. Y agárrense, porque a Dios le da otro regalo. Y le dice, ten misericordia de mí. Y Dios le dice, no te preocupes. Tú serás el padre de todos los artistas, de todos los danzantes. Tú serás el padre del que toca la flauta, del que toca el tímbalo, del hombre que habla con poesía. Serás el padre de todas las artes. O sea, por eso dicen que muchos artistas son un poco ateos y un poco caínes. Son un poco déspotas para hablar de Dios. Son indiferentes a hablar de Dios. Pero sus acciones hablan de la misericordia de Dios. Todos los artistas, todos los que tenemos un poco de artistas, descendemos de Caín, no del bendito Abel, que ni siquiera tuvo descendencia. Entonces, esta es la misericordia de Dios. Es muy difícil, yo sé, entender su misericordia, pero yo estoy segura que tú has probado su misericordia y no lo sabes. Y como le dijeron a Pablo, cuando él dijo, es que es por su gracia,
Entonces le dijeron, entonces vamos a ser malvados. Entonces dijo, no. Es que conocemos la gracia, pero ya conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Y aquel que conoce el bien y el mal y quiere abusar de la misericordia y quiere abusar de la gracia, no tiene perdón. El conocimiento hace que esa misericordia no nos alcance con tanta fuerza como al ignorante de Dios. El que es malvado no conoce a Dios, está lejos de Dios, vive en una oscuridad de la que Dios habla, que por esa oscuridad Él le tiene misericordia. Entonces no te quieras poner tú a la par. A mí me impresionaban mucho cuando yo he visto, y ustedes, cuando siguen a los cristianos. Y vas a ver que agarran parejo, monjitas, sacerdotes, y les dicen que nieguen el nombre de Jesús. No sé si tú has visto, pero yo he visto algunos. Y han quedado en mi memoria cómo los golpean, los azotan, los golpean y los golpean, ancianos, los desnudan a veces, les quitan la camisa a los hombres, los dejan en calzones y deben de declarar que Jesucristo no existe. Pero hay una paz en sus rostros y los malvados los golpean más fuerte. Y tú dices, Señor, ten piedad. ¿Ten piedad de quién? ¿Del que se va a morir, que se va al cielo? ¿O ten piedad de aquel que sigue en la oscuridad y se va al infierno? Cuando gritamos, ten piedad, ¿por quién hemos pedido piedad? Hemos pedido piedad por el que no la necesita. El que va a morir en el nombre de Jesús no necesita la piedad de nosotros. La necesita el malvado. La necesita aquel que no conoce a Dios y que es asesino. Dios nos pone caminos que no entendemos, pero todos son necesarios. De verdad, si yo no hubiera vivido con esa persona, no sería ni la mitad de lo que soy ahora. Pero Dios me dijo también que nunca nadie me iba a poder matar, como a Caín. Yo no sé si tengo una marca por ahí, pero realmente es literal la promesa de Dios para mí. Y digo de su misericordia, porque yo he tenido mucha misericordia. Tiene mucho que yo no pido misericordia, porque no la he necesitado. Pero es importante que conozcas su misericordia. En la actualidad, todos claman justicia por los gobernantes. Es que ese maldito gobierno, sigue maldiciéndolo. Ellos van a tener más misericordia que tú. Porque aquel que clama por justicia es escuchado, pero sí depende quién seas tú. Pero aquel que clama a la misericordia de Dios es salvo. Y aquel que pide misericordia por el malvado, vaya, no te van a alcanzar los regalos y los galardones en el cielo, porque grande es su misericordia. No entiendes que más grande es su misericordia que su justicia. La misericordia es diferente al amor. La misericordia es la consecuencia o el fruto del amor. La misericordia es el fruto del amor. No hay nada más fuerte que el amor. El amor es capaz de vencerlo todo, de darlo todo. El amor nunca pone cantidades ni fechas de caducidad. ¿Tú le pondrías fecha de caducidad al amor que tienes por tu hijo? ¿Habrá algún daño que tu hijo pudiera hacer para que dejaras de amarlo? Te puede doler lo que te haga un hijo. Te puede doler su indiferencia. Y mientras más grandes, miren, más independientes y menos te ven. Ya no te toman en cuenta como antes. Ya no eres su heroína o su héroe. Ya no te abrazan con todas sus fuerzas y te dicen, mamita preciosa, es la más hermosa de la tierra. Te abrazan y te aman, pero no te dicen eso. Pero los dejas de amar por eso, no.
Yo he conocido mujeres que van a visitar a sus hijos a la cárcel y sus hijos las golpearon hasta que casi las mataban. Y el hijo, hay hijos que de pronto sí como que sí, jefa, que no sé qué, pero me trajiste lo que te pedí. Y tú dices, esa mujer ya no debería de ir. Pero esa mujer tiene misericordia, tiene amor. Y la misericordia es el fruto del amor. Pide misericordia. La misericordia, te voy a decir una cosa que Dios me enseñó. No falla y no tarda. Porque Dios es misericordia. Y la gracia. Mira, un día te voy a contar otra cosa. Estaba yo en otro país, en otra ciudad, con un grupo el personal. Yo era coordinadora de una empresa. Y entonces fuimos a ver otras empresas del corredor industrial. Entonces yo estaba muy enojada porque habían pasado muchas cosas desagradables precisamente con el padre de mis hijos. Entonces yo no sabía qué hacer. No había orado, no estaba... Vamos, yo estaba pensando mucho en los problemas, pero buscaba a Dios, pero ese día no había hecho oración, andaba de malas. Y cuando yo estoy de malas no se me nota, solo yo sé que estoy así. Y de pronto Dios me dice, atraviésate enfrente. Estábamos esperando el camión porque para variar se había ponchado al vehículo que nos tenía que recoger, entonces teníamos que agarrar un camión. Y en El Salvador, Centroamérica, subirse a un camión es horrible. Entonces eso me hizo sentir que ya si mi día no había sido muy bueno, ya esto estaba peor. Y Dios me dice, atraviésate enfrente. Yo no entiendo por qué atraviésate enfrente si estábamos esperando. Era combi lo que estábamos esperando. Y entonces la combi pasaba por ahí y luego atravesaba enfrente, pero enfrente ya había mucha gente. Entonces si lo agarrábamos de este lado, pues íbamos a estar vacíos y nosotros íbamos a alcanzar lugar. Pero si nos íbamos de enfrente... Pero hay algo que tú vas a aprender cuando oigas la voz de Dios. Oír la voz de Dios no nada más es así de gratis. Ay, voy a oír la voz de Dios. No, es obediencia. Si tú no obedeces a Dios cuando te habla, no te vuelve a hablar. Y en eso me puedo jactar. Soy obediente a la voz de Dios. Y entonces dije, bueno, me atravieso enfrente, no sé cuál sea tu propósito, Señor, pero pues nos vamos enfrente. Y les digo, vámonos enfrente, y se me quedan mirando como diciendo, ay, estás loca. Y me dicen, ya, pero vamos enfrente. Nos vamos atravesando, llegamos a la mitad, era una carretera avenida, cuando escuchamos una cosa espantosa. Un carro, o sea, la combi que estábamos esperando, con otro carro que venía jugando carreras. El de la combi pierde el control, se queda sin frenos y mata a todos en la parada. Cuando ese estruendo fue tan fuerte que nos aventó a nosotros, fue como una explosión. Fueron segundos, ni siquiera te estoy hablando que era un minuto. Nosotros estábamos atravesándonos y ni siquiera me percaté yo de que era la combi que nos estábamos esperando, porque pasan muchas rutas. Entonces ese día sentí algo muy especial y el Señor me dijo, hija, es necesario que te pongas a cuentas conmigo y olvides tu mal humor, porque la gente está pidiendo justicia en muchos sentidos, pero mi misericordia te pertenece. Cuando Dios me dijo eso, yo no entendí nada. Tiene que ver la justicia con la misericordia y conmigo, y que pues si yo no he hecho nada malo. Cuando alguien que tú le caes gordo, alguien que tú cometes un error, la gente va a juzgar, el enemigo va a usar lo que sea para destruirte. Entonces
Yo era mexicana en un lugar centroamericano, en El Salvador, pero había también de otras nacionalidades y no me quería una chica. Entonces hay muchas cosas que uno no sabe, entonces yo cometí un error y a ella la pusieron a arreglar ese error porque conocía más las leyes de El Salvador. Y ella por ese lado me odiaba y decía, Dios mío, entonces Dios me mostró después que ella decía, Señor, hazme justicia, que esta mujer pague este error. O sea, mi error no era tan grande como para que me matara un camión, pero cuidado cuando alguien clama por justicia. La justicia va a traer dolor al que la va a recibir. O sea, bueno, tú recibes justicia cuando tu enemigo es encarcelado. Supongamos que te robaron y encuentran al ladrón. Él va a sufrir. Y a ti te toca recibir justicia. Pero el que va a tener la justicia es él. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando clamamos por justicia. Miguel Ángel. Considero que Dios escucha las peticiones de todos y tiene misericordia por todos. La diferencia consiste en la manera de pedir. Así es, exactamente. Ahorrándoles camino, deberíamos pedir o clamar a Dios desde la gracia. Sufrimiento, ¿dónde estás? La indiferencia, desde la gracia, el amor, no desde el sufrimiento, la carencia ni el odio. El amor es la clave, la transformación de tu vida es importante. Así es, Miguel Ángel. Si nosotros clamamos a Dios por justicia, que sea realmente por algo que sea muy justo, por ejemplo, orar por... Es que mira, lo que dice Miguel es muy cierto. Tú no puedes pedir justicia odiando. Créeme que no la vas a tener. No la vas a tener. Pregúntale a esas madres que están ahorita buscando a sus hijos desaparecidos, pero que tienen un odio horrible. No la van a tener. Porque las leyes espirituales gobiernan. ¿Cómo vences cualquier cosa? El amor. No hay otra cosa. Dios quiso que mi vida prevaleciera porque el enemigo también me odia. Cuando tú salvas o hablas de Dios y salvas almas, estás en la lista negra del diablo. Y el diablo va y te acusa a mí, y a mí me ha de acusar de miles de cosas, como Job. Como a Job. Como el diablo hizo, pruébala y vas a ver. Espero que toda esta plática, toda esta charla te haya servido de algo. Y entiendas que la misericordia de Dios es infinita y es rápida. Conoce a Dios por su misericordia. Mira, mientras tengamos vida, tendremos tiempo de arrepentirnos, pero no esperes eso, porque lo más seguro es que a muchos, como ahorita, la muerte llegue, porque todos claman justicia, y entonces si tú siembras justicia, cosechas justicia. Pero si tú pides justicia, el enemigo tiene derecho también a pedir justicia de todo lo malo que tú has hecho. Y si tú no te has arrepentido, si tú no has pedido perdón, si tú no te has puesto a cuentas, ¿qué crees? Pierdes. Mejor pide misericordia, porque nosotros estamos vivos por su gracia. La gracia es parecida a la misericordia, pero la misericordia llega, es como más intensa, es como cuando tú tienes una necesidad enorme y acudes a su misericordia, llega la misericordia, no la gracia. La gracia es algo que casi desgraciadamente creemos que nos pertenece por derecho. El sol, el clima, las flores, las plantas, la comida, el techo, el trabajo, el abrigo, los paseos, eso es gracia. Tener que comer, tener a tu familia, esa es la gracia. Pero la misericordia de Dios es más fuerte porque viene cuando hay una necesidad muy grande.
Si tú estás enfermo, si tú tienes alguna necesidad, pide misericordia. Recuérdale a Dios como Caín, que acabando de matar a su hermano, le dice: Dios de misericordia. Entonces Dios dice: aquí estoy, yo soy el Dios de misericordia. ¿Qué quieres que te dé? Le cambió. No le dijo, mira, Dios de justicia. No, hombre, pues ahí moles, ahí podía fulminarlo Dios y darle su castigo. Porque sí lo castigó, lo desterró, pero pudo ser peor. Entonces, es importante que leas la Biblia. Es importante que conozcas la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Entonces, si quieres que Dios te hable, conoce su palabra. Pero pídele a Dios, por su misericordia, que te dé revelación. Que no nada más la leas. La Biblia no es un libro común. Necesitas revelación de la palabra. Por eso es indispensable, Miguel Ángel, comenzar a bendecir a las personas, exactamente, a todo lo que te rodea y todo lo que haces. Bendice y agradece y empezarás a recibir lo mismo, exactamente, la siembra y la cosecha. Si pides justicia, el primero que va a recibir justicia eres tú y Dios te va a juzgar. ¿Podemos pedir justicia? Sí, pero cuando sea inspirada por el Espíritu Santo. Pero, como dice Miguel, incluso a los enemigos tenemos que bendecirlos. ¿Y saben por qué? Si hay alguien por quien yo he orado, es por mi ex marido. Ayunos, oraciones, doblada de rodillas, suplicado. Y Dios hace lo suyo. Dios hace lo suyo. Dios actúa en los corazones. Bendecir es la salida. Bendecir es la solución. Perdonar. Arrepentirnos de nuestros pecados. Miren, Dios no nos pide perfección. La gente se confunde mucho. Bueno, y cuando yo me muera, entonces, ¿cómo le haría? O sea, si yo estoy portándome bien y de repente, digo una grosería y en eso viene un carro y me mata, ¿me fui al infierno? No, pues así no. O sea, no es así. Esa es la gracia de Dios. O sea, si tú tienes el deseo de servir a Dios, de portarte bien, y estás en esa actitud y cometes un error y en ese momento te mueres, y eso no lo digo solamente porque a mí se me ocurra, sino porque ya hay un testimonio por ahí en YouTube de una persona que tuvo algo así y esa era su duda. Y se dio cuenta de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y que no es así como Dios entonces no podría llevar al cielo a nadie. Porque Dios sabe, primero que nadie, que nosotros mismos, que somos pecadores, que somos imperfectos. El estar en la luz es pretender o desear con todo tu corazón no equivocarte tanto, no ser tan malvado, tratar de parecerte más al Señor, pero te vas a seguir equivocando, vas a seguir diciendo cosas que no debes, vas a seguir equivocándote en muchos sentidos. Entonces, lo importante es tu actitud, que Dios te encuentre orando, que Dios te encuentre buscándolo, que Dios te encuentre arrepentido de tus problemas, porque esa es la llave que tiene luego el enemigo para atacarnos. Y pedirle, conocer a Dios, todos sus caracteres. Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios proveedor. Y te digo, yo conozco al Dios misericordioso, al Dios de la gracia, conozco al Dios de justicia. No sé qué me falte, pero lo conozco muy bien. Sé cómo es, sé cómo piensa. Dios quiere eso de ti. Que aprendas junto, que la palabra de Dios se haga viva en tu vida. Que Dios te bendiga. No sé si alguien más quisiera decir algo, quisiera comentar. Saludos a Rosy Ávila. Saludos a todos los que estuvieron aquí. Bendiciones a René González, Miguel Ángel, Jorge Pica, Arnold Juna, Celia Castellán. Que Dios los bendiga a ustedes y a los que vean este video. Yo le pido a Dios que
que les siga mostrando quién es Él, que los llene de bendiciones, que nos guías a convertirnos en el hombre y la mujer perfectos, el varón y la mujer, que tengamos la estatura perfecta para la cual fuimos creados. Esa es la voluntad de Dios, que seamos las personas que Él quiere que seamos. Y no te olvides de dar misericordia, de bendecir a los demás. Otra cosa, otro secreto: cuando tú tienes misericordia de los demás, Dios tiene más misericordia de ti también. Y te va a defender de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier circunstancia. También ya les he dicho de todas las que Dios me ha salvado. Bueno, no de todas, les he contado de algunas, pero vamos, no hay un área en la vida mía que Dios no haya salvado. Hasta me ha hecho invisible, vaya. Muchos milagros, muchas misericordias. Yo soy indigna de todas ellas, pero gracias a su misericordia, a su gracia y a su favor, aquí estoy. Que Dios los bendiga, bendigan a todos, aún a sus enemigos, porque tú no sabes si a lo mejor ese enemigo el día de mañana sea tu bendición. Por algo Dios nos pone enemigos, por algo. Que Dios los bendiga, bonito día. No se corta esto. Gracias a todos ustedes.